Muy bien, junto a un árbol muy endémico de la región, me gustaría platicarles los atributos de la cultura maya. Si bien reconocemos en el mundo entero, hay en Mesoamérica dos culturas que se diferencian de muchas otras. Independientemente de que existan 56 etnias en nuestro país, la cultura maya y la cultura azteca se destacaron por su observación del cielo, y a los mayas se les conoce hasta la fecha como los sabios observadores del cielo. Así que el solquín es en verdad algo interesante de observar. ¿Por qué? Porque simplemente es una síntesis de lo que el cosmos dictamina en el nacimiento de una persona o en el día a día que convivimos y existimos. Así que síganme en Mi Mundo en Palabras. La lluvia me ha dejado y claro, me siento muy contenta porque puedo salir a caminar y platicar con todos ustedes acerca de lo que está sucediendo con Magnolia. Ella va a descubrir su firma galáctica y se va a sorprender. Al mismo tiempo yo estoy sorprendida por haber elegido ese día para iniciar el relato. Espero que a ustedes les agrade el descubrimiento y recuerden que hay que observar al mago como alguien que no se circunscribe a un solo lugar del mundo. Él acoge de todas las culturas lo mejor que ellas tienen para poderlas utilizar como herramientas. Es lo que hace el mago, utiliza herramientas mágicas para combinarlas con una realidad cambiante, tan cambiante como es la vida de los seres humanos. Y en ello estamos. ¿Por qué? Porque el mago es un cambiador de mundos. Y desde luego, bien así con todo el sonido de la calle y todo lo demás, aquí me tienen saludos. ¿De qué color es la energía de cada persona? ¿De qué manera observamos en alguien que su aura es de tal o tal tono? No lo sabemos. Simplemente reconocemos que hay personas que tienen una energía diferente a la nuestra. El poder interactuar con ellas es complicado si no entendemos de qué forma está desarrollada. La pregunta es para Magnolia en el subsecuente párrafo que voy a escribir. ¿Qué tan importante es conocer nuestra energía o saber de qué estamos compuestos para poder interactuar con el universo? Sí, suena muy místico, pero el universo somos todos los que estamos en esta tierra interactuando para crear relaciones armoniosas o para crear discrepancias impresionantes. Razónalo. Es interesante, ¿no crees? ¿Qué va a pasar con Magnolia ahora que la ponen en una investigación de campo? Todo aquello que ella ha estudiado o aquello en lo cual ella se siente con cierta potestad para dar una opinión, ¿se irá a quebrar? ¿Realmente todo lo que está visualizando desde su manera de pensar, alguien se lo irá a tumbar? No lo sabemos, pero creo que el mago sabe perfectamente que la persona, el animal o el mago o místico que llegue a encontrarse le servirá para probar sus aptitudes, para ver de qué forma ella puede emplear su esencia vital compuesta de viento. Y entonces esto se va a poner interesante. Así que no se lo pierdan porque ahí vamos. Invito a que vayan directamente a mi canal Letras Creativas en YouTube porque acabo de poner un video donde hago una explicación muy interesante respecto a la continuidad de la historia del guardián de la sabiduría. Espero les agrade y claro que sí, les invito a seguirme en Desde la Penumbra y la Calma, donde la historia va a continuar. Así es. Saludos para todos y un saludo muy especial a Shannon que la vi el día de ayer. Hasta pronto. No sabemos cuánto tiempo va a transcurrir. El sitio donde se encuentra el hueco del avellano no tiene espacio ni tiempo. De esta forma no podemos percibir años o décadas o minutos para el retorno de Magnolia, en caso de que realmente hay un retorno de Magnolia. Otra pregunta interesante, ¿realmente el mago se olvida de todos aquellos a los cuales se entrena? ¿Los borra por completo y les deja vivir su propia experiencia? ¿O los recuerda de alguna forma?
los hace parte de su propia experiencia? Es una pregunta interesante que descubriremos en breve en Desde la penumbra y la calma. Así que les mando saludos. ¿Irá a regresar Magnolia? ¿Acaso lo pensará? ¿Se encontrará en su mente esa idea? ¿O ya no forma parte de su tarea? Vamos a ver. Saludos.